Hola, saludos amigos. Hoy quisiera que en la tertulia de Interalmería Televisión tratásemos un asunto que parece obvio, pero cada día lo tengo más en cuestión. ¿Para qué sirve este gobierno? ¿En qué nos beneficia y en qué nos perjudica? ¿Para qué demonios queremos a gente, personas, hombres y mujeres, absolutamente deleznables intelectualmente al frente de la gestión de todo un país? ¿Qué argumentos son los que llevan o permiten que este tipo de personas que llegan a alcanzar un ministerio, qué filtros son los que pasan? ¿Cuáles son los requerimientos psicotécnicos, por así decirlo, que se le piden a un ministro o a un aspirante a presidente del gobierno? ¿Cómo es posible que haya gente como la que vamos a ver a continuación que está causando un daño tremendo a la economía, a la sociedad y a la ideología? Se llama Garzón, es ministro de Consumo de la parte comunista del gobierno social comunista. Y se ha atrevido a decir, porque ya no tienen bastante con meterse con nuestra fe, nuestra ideología, nuestra religión, con nuestras costumbres, con nuestro sexo. Ya se meten en nuestra cama, se meten en nuestra mente, lo trajinan absolutamente todo. ¿Para qué sirve un gobierno social comunista? ¿Para generar problemas o para solucionar los problemas de la gente? Garzón ha emitido un vídeo. Ahora la carne es mala y no estamos en Viernes Santo. Vamos a ver lo que decía con este vídeo producido en el gobierno de España. Buenos días. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Y así sucesivamente pues van apareciendo imágenes y algunas explicaciones y algunas falsedades de que un kilo de carne de vacuno necesita 15.000 litros de agua para producirse, que la carne es muy mala, que produce un efecto invernadero por el veneno que expelen las vacas cuando en el proceso de digestión pues tienen ventosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se evalúa en una avería que puede producir para un sector que factura al cabo del año 28.000 millones de euros. Tomen nota. El sector de la ganadería, no de la agricultura y la ganadería, de la ganadería exclusivamente, produce y factura 28.000 millones de euros al año. Y como es nada, es una propinilla de nada, pues no merece tampoco entrar en detalle y no merece tampoco hacer una exégesis, ni una valoración, ni siquiera una reconvención de lo que ha dicho el ministro por parte del presidente del Gobierno de España. El Gobierno de España se lo toma a pitorreo y tiene un argumento contundente. Vamos a verlo. Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Ese es el argumento, esa es la respuesta. Esa es la respuesta que tranquiliza a un sector que factura 28.000 millones de euros y que tiene más de 100.000 empleos en España. ¿Esta es la respuesta? Es que un chuletón al punto me pone. Es imbatible. Y ya está. Muchas gracias por la pregunta. Esa es la respuesta del presidente del gobierno. Yo no sé si es peor la tontería del ministro de Consumo o la respuesta del presidente del gobierno. Es que me parece más infame la respuesta del presidente del gobierno. Pero en fin, ¿para qué diablos necesitamos este gobierno socialcomunista? ¿En qué nos beneficia y en qué nos perjudica? Me gustaría empezar por ahí. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿A ti también te pone un chuletón al punto o más pasaico? Tú fíjate que de algo en lo que parcialmente estoy de acuerdo,
acaba convirtiéndolo en algo que, es decir, es cierto que el exceso de consumo de carne roja llega un momento que tiene una serie de consecuencias. De caviar, de hecho, eso, todos los días medio kilo de caviar. No sea malvado. Pero es decir, que de alguna manera que tengamos una dieta racional, etcétera, etcétera, bueno, fíjate tú los problemas de obesidad que hay en Estados Unidos, pero precisamente a nosotros no tiene que venir a decirlo, porque afortunadamente nuestra dieta mediterránea es bastante más equilibrada y el consumo de carnes blancas y rojas pues está mucho más equilibrada. Por lo tanto, que de alguna manera pues que podría ser algo que podría ser algo aceptable, lo convierte en algo deleznable. Es decir, este cobarde que vaya a China y les diga, señores, reduzcan ustedes las emisiones porque están contaminando el planeta. Entonces, y yo ya llegaré a España y les diré, señores, reduzcan usted la cabaña ganadera. Pero mientras, ¿de qué narices estamos hablando? En fin. Enrique Ruiz, Quique, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, últimamente radicalizado un poco en tus introducciones. Bueno, un poco indignado. En fin, un poco indignado, sí, es que me parece que... En fin, bueno, a no mí la verdad que se me hace complicado pues defender un mensaje de este tipo, no por una cuestión política, que como le diré ahora, es por una cuestión personal. O sea, que te gusta la carne. A mí me flipa el chuletón, lo tengo que decir, el chuletón de Soria, y es una de las cosas que más me gusta. No fumo, apenas bebo. El único vicio que tengo son los chuletones. Entonces digo, es que me gusta, ¿no? Oye, el de Soria, has dicho. El de Soria. Estuve en Soria hace un año y ha sido la mejor carne que he probado, sin duda. Yeah. La verdad que cuando ayer escuché estas declaraciones, pues bueno, como todo se sacan fuera de contexto, ¿no? Al final hay una crítica feroz al gobierno. Garzón intentó hacer una reflexión, como ha dicho el compañero de tertulia, que el consumo excesivo de carne puede ser perjudicial para la salud. Pero es una cuestión que no debemos de perder el punto de vista, ¿no? Que es a veces el modelo productivo que tenemos, que a veces tiene unas consecuencias en el medio ambiente, y eso hay que revisarlo y hay que ponerlo encima de la mesa. Por supuesto que hay que decir a China que limite las emisiones de CO2, por eso están los pactos por el clima y casi siempre China se sale. A lo mejor habrá que ser más beligerante con China para que cumpla con los pactos del medio ambiente. Esto hay que tomárselo en serio, es una cuestión de una emergencia climática y hay que revisar la economía con un debate sereno, sosegado, y no podemos ir al cortoplacismo, ¿no? Porque el cortoplacismo tiene lo que tenemos, porque a veces son declaraciones que el ministro hizo un poco para poner encima de la mesa un problema que hay, que de verdad que a lo mejor el consumo excesivo de carne, que yo diga esto, es totalmente contradictorio porque yo soy el primero que lo hace. Pues eso, como ha dicho el compañero, tiene una cuestión de salud, ¿no? Pero también hay una cuestión que no estamos viendo y que a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor el mensaje tenía que haber sido otra cosa más, ¿no? Por ejemplo, hay un problema que se está dando en la provincia, aquí en el área del Poniente y en Níjar no lo tenemos porque no se está haciendo, pero el norte de la provincia, en el Levante, está habiendo una proliferación, sin ningún tipo de ordenación del territorio, de explotaciones porcinas. Y eso está generando muchísimas veces incluso el levantamiento de vecinos, porque tienen la casa al lado y los olores son molestos, eso al acuífero está afectando a los acuíferos de aquella zona y no está habiendo ningún tipo de ordenación. Entonces yo creo que tiene que haber una ordenación del territorio, es decir, vale, aquí hay suelo industrial, aquí vamos a poner este tipo de explotaciones ganaderas y aquí vamos a fomentar otro tipo de explotaciones más extensivas o ecológicos o lo que sea, ¿no? Ese es el debate que está habiendo una proliferación de este tipo de explotaciones. Y la verdad pues que eso a lo mejor Garzón lo tenía que haber explicado un poco más. Yo creo que el vídeo lo que le ha faltado ha sido un poco de mejor, de pedagogía, y si es verdad pues que el mensaje... Pues, pero bueno, para dar pedagogía, hay que ser pedagogo. Claro. Y él y ese ministro lo que necesita es ir a una escuela para aprender las mínimas cosas. Pero perdonad, también hay que dejar de ser hipócrita, porque también la hipocresía aquí juega. Claro. Porque claro, hoy ha salido en todas las redes cuál era el menú de su banquete de bodas,
que por cierto eran 309 euros Claro. por barba. Y ese menú llevaba Empezaba un platito, con el jabugo. Empezaba Sí, por sí, jabugo. No era después, jabugo. no, sí, es sí, que no- después bogavante. Después sí, de bogavante. pero era después ibérico. el tartar. Después Tartar de ternera, gamba. Y después, el solomillo. a la brasa. Entonces, bueno, vamos a ver. O sea, la hipocresía de esta izquierda radical, la verdad es que no tiene ningún sentido. Y porque después se fue a esto es Mallorca. lo que te indigna más. Y después se fue a Mallorca. Sí, bueno, no, sí, a Mallorca, se fue a Nueva Zelanda, nada más y nada menos. Que efectivamente, hombre, Nueva Zelanda me parece que es un buen sitio para adquirir pedagogía, ya que estáis hablando de eso, de lo que es las libertades, porque Nueva Zelanda fue adelantada, entre otras cosas, en algo que la izquierda en los años 30 aquí en España vetaba el voto de la mujer, el voto femenino, cuando ha sido Nueva Zelanda el primer país del mundo que dio la posibilidad de que votase la mujer. O sea que aprender a Salamanca y también algunos comunistas que vayan a aprender a Nueva Zelanda. El primer país sufragista, efectivamente. Sí, efectivamente. O sea que bueno, por eso te digo que sería por ese motivo, aunque seguramente No, sería lo que otro. pasa es que de algo que como he dicho al principio, que podría ser bueno, es decir, pero es que en España hoy en día no tienen nada que ver las explotaciones ganaderas como eran hace 40 años, es decir, que se ha hecho mucho, o sea, no solamente de la calidad, sino de la selección, de mil cosas. Pero es que vuelvo al principio de la conversación. Nosotros somos precisamente, por nuestra cultura y nuestro estilo alimentario, a donde menos hay que incidir. Hay que incidir en muchas más cosas antes de cargarse los 100.000 empleos que tiene este sector. Y 28.000 millones de euros de facturación, Claro. que se dice muy pronto. Entonces quiere decir que eso es lo que no cuadra, no tiene un equilibrio. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué sirve un gobierno? Un gobierno sirve precisamente para crear oportunidades, para subsanar determinadas cosas, para corregir determinadas cosas. Pero claro, si lo que hacemos es una declaración como esta, o tan torpe como la que hizo su hermano con el tema de la economía, dice, mira, mejor vete al guano. Claro. Mejor vete al guano. Oye, ¿sabes lo que me ronda en la cabeza? Todo el rato que llevamos de tertulia, lo del chuletón ese de Soria. Que a los tres nos gusta. No, pero Sí, oye, me tienes que pasar alguna recomendación, pero a mí me mandan de vez en cuando el chuletón de Ávila, de una magnífica carnicería, y el de Aranda de Duero también, el cordero, magnífico. Aunque lo supera. Lo suyo de aquella zona, pues, O el de Lerma. local de la zona. Ya. Bueno, yo recomiendo Urbi et Orbi el cordero de Lerma. Eso es una maravilla. El cordero segureño es mejor. Ya. Bueno, sí, también, no está mal. El de Senés. El cordero criado en el Senés, en la provincia de Almería, está magnífico, porque incluso supera el tradicional cordero segureño que te puedes comer en Segura de la Sierra o en sitios así. Quitando la vaca gallega, tinta, etcétera, etcétera. Tengo que decir que la última vez que estuve en Soria fue cuando la Edad del Hombre, que era allí. Y es verdad que mis amigos me llevaron a comer a un sitio en medio de tal que había una carne que te moría. O sea, que yo he estado calladito. Será por los pastos. He estado calladito porque decía, mira, ya no solamente soy yo el que lo piensa. El clima de Soria tiene su aquel, pero bueno, en fin, seguramente tendrá otras compensaciones culinarias en ese aspecto, porque claro, para salvar el escollo de una mala climatología, que mejor que una buena gastronomía. Sí. O sea, yendo hacia la Laguna Negra, me llevaron a un sitio que sería incapaz de ir. Camino Soria, precisamente. Camino Soria, que era espléndida la carne, espléndida. Sí. Bueno, en fin. Pues nada. Yo, lo que he dicho antes, al final nos quedamos en el mensaje, a lo mejor el gobierno tiene esa falta de comunicación, pero lo que está encima de la mesa es un problema que tenemos de crisis ambiental, que la economía está basada en las energías fósiles, que es necesario mejorar el parque de vivienda para climatizarlo, que hay que reducir el transporte público y fomentar reducir el transporte privado y fomentar el transporte público, mejorando las comunicaciones, que eso aquí en Almería mejor ni hablamos porque son pésimas. Entonces, todo eso encima de la mesa, y nos quedamos con el chiste, pues que a lo mejor el ministro no supo comunicar bien, o al final ha sido la campaña que ha sido lo que ha provocado
A lo mejor lo que quería provocar el ministro esta polémica para que hoy en día para que pasen otras cosas sobre esto. o para que pasen otras cosas. No lo sé cuál ha sido la estrategia de comunicación que ahora ha tenido desde su gabinete, pero bueno. Sí. También podría decir el ministro, por ejemplo, que ahí aparecían los 15.000 litros de agua para generar 1 kilo de chuleta de vaca o de ternera, por ejemplo, para unos pantalones, esos vaqueros que llevas tú, son 7.000 litros de agua. Pero yo creo que esos datos lo están dando para una ganadería industrial. La ganadería extensiva no tiene nada que ver. La ganadería extensiva pues son las vacas que están en los pastos. Claro. ¿Qué tal? Supongo que se van para una ganadería. Pero es que los abrevaderos se nutren de agua de lluvia, etcétera, etcétera. Y luego también esa agua viene contabilizada en el contexto de la producción agropecuaria. Es decir, la parte agrícola es la producción de la cebada, en definitiva, de lo que tienen que comer las vacas. Pero bueno, eso es sostenible, eso no creo que... El heno, todo ese tipo de cosas, todo eso hay que cultivarlo. Y ahí es donde se contabiliza también el agua empleada. Es que los 15.000 litros, claro, no es decir, no es que es lo que bebe la vaca hasta cada 1 kilo. No es eso. Claro. No es eso. Es todo el complemento y todo lo que genera... Claro, y una barra de pan. ¿Sí? Y una barra de pan. Todo consume mucha agua, evidentemente. El trigo, que son explotación agrícola extensiva y hay que echar para conseguir... Pero bueno, en fin. Independientemente de esta barbaridad, que ya digo, que a mí lo más preocupante de todo esto es que un presidente del gobierno se tome a chufla este asunto, que estamos hablando de un ministro, de un gabinete ministerial, de cuyo presidente es Pedro Sánchez, que le han preguntado en Riga, y después de un incidente que había un avión ruso que se había colado en el espacio aéreo de Lituania, y bueno, pues resulta que han salido 2 Eurofighters españoles que están allí de guardia, que han tenido que romper el protocolo, han tenido que salir como en las películas americanas, los guardaespaldas llevándose a los 2 líderes de ambos países, en fin. Bueno, pues después le han preguntado, ¿qué le parece a usted, presidente del gobierno, lo que ha dicho el ministro, su ministro? A mí es que me pone un chuletón al punto. Bueno, y ya está. Esa es la consideración que tiene con un sector que factura y que pone en riesgo 28.000 millones de euros. Eso es que está desacreditando. Es que tienes un ministro que está desacreditando un sector que involucra a 100.000 personas en puestos de trabajo y que factura 28.000 millones de euros al año. Y lo único que se te ocurre decir, mira usted, a mí es que donde se ponga un chuletón al punto, eso es imbatible. Bueno, ya está. Ya está. Es que no sé qué es más ofensivo. Si un vídeo de 6 minutos y pico, elaborado, guionizado, preparado, consultado, por cierto, consultado con el ministro, esta es otra, porque yo me he visto esta mañana, me he leído todo el sainete, porque es que resulta que el ministro de Agricultura, ganadería, pesca, etcétera, Planas, efectivamente, Luis Planas, estaba, claro, estamos hablando del gobierno social comunista, pues tienes que ir a medios de comunicación amigos. Luis Planas estaba en la emisora amiga, en la cadena SER, y Garzón estaba en la televisión amiga, La Sexta. Y entonces dicen en La Sexta, no, yo es que este vídeo que he emitido está en clara sintonía con los criterios del Ministerio de Agricultura y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo he hablado con el ministro, y entonces le preguntan en la SER al ministro de Agricultura, Luis Planas, ministro, ¿qué dice el ministro de Consumo? Que había hablado con usted. Mire usted, yo con él no he hablado en absoluto, ni me he puesto en contacto, y me parece que el problema... Fíjate que el ministerio mío es un ministerio de contenido, tiene muchos problemas como para perder el tiempo le devuelven la pregunta al otro que estaba en La Sexta. Mire usted que el ministro de Agricultura ha dicho que con usted... No, vamos a ver, es que no es que me haya reunido yo personalmente con el ministro, es que los gabinetes ministeriales se interrelacionan y la han pillado con el trasero, con todo el tafanario al aire, ¿sabes? Porque es que ha sido una cosa espectacular. La ha desacreditado el ministro de Agricultura, lo desacredita el presidente del gobierno y se mofa de él. Bueno, yo no sé a qué espera el presidente del gobierno para decir, no, mire usted, en cuanto llegue yo de vuelta a España, este ministro va a cesar en su cargo, porque esto es impresentable. Y además estamos jugando
con fuego. Es que estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo y 28.000 millones de euros de facturación. Que esto no es un huevo que se echa a freír. Esto tiene su trascendencia. Que no se puede desacreditar así una fuente de riqueza y de economía. Y que esto tiene su repercusión en la sociedad. O sea, por eso me enojo. Es verdad, es que me enfada este tipo de cosas. Porque es que no vemos el alcance que puede tener una gilipollez supina como la que ha pronunciado este ministro. Es que no se puede jugar a ser comunista influyendo en todo. Ya está bien que influyan hasta en el sexo, en el género, en el artículo, y que ahora también influyan en lo que debemos de comer o no. Hombre, ya sé que en los países comunistas la orientación es esa. Tu ideología es infundirla y cuadricular a la población en tu ideología y que no se salga nadie de ahí. Y el que se salga, morrillazo. Bueno, pero hombre, es que estamos en España, que estamos en un país occidental, que esto, por mucho jugar a comunista, tampoco se puede llegar a eso. Quique, me parece. Me ratifico que últimamente te veo muy indignado. No. Es que es el alcance. Cada uno tiene sus razones, vamos a ver. Mira, perdona, aquí nos indignamos porque una televisión holandesa o alemana o lo que sea viene y nos hace y nos destroza, nos destroza la imagen de la agricultura intensiva almeriense. Y nos cabreamos mucho. ¿Por qué? Porque todo eso, y además está bien cabrearse, porque todo eso tiene repercusiones. Y tiene repercusiones en el mercado británico, holandés, finlandés, etcétera, etcétera, porque te compran menos. Hay gente que se retrae cuando ve esas cosas y te dicen es que el agricultor almeriense son esclavistas y mantienen a la gente tirada y prácticamente durmiendo entre los botes de veneno que después, previamente usados para envenenar ese producto, etcétera, etcétera. Y todo eso te hacen un reportaje en los medios de comunicación interesados. Oye, y tiene su efecto, claro que tiene su efecto. Habla con los agricultores, con el grupo Migros, por ejemplo, el grupo suizo, cuando vino aquí el grupo de no sé qué europeo, y cuando tantas cosas, o la televisión holandesa. Que está claro, hombre, son lobbies que juegan. Pero no podemos tener el enemigo, no podemos tener el enemigo en casa. Es que este señor es un quinta columnista. Y que nosotros también adolecemos de una capacidad de respuesta informativa en todo eso. Es lo mismo que pasa en Cataluña, es decir, la batalla de la información internacional nos la han ganado. Claro, por supuesto. Yo lo digo porque me gustaría que la izquierda, yo he votado muchos años al Partido Socialista, desde el año 82. ¿Quién lo diría? Hombre, por supuesto que sí. Y fui militante del Partido Socialista Popular con Tierno Galván. ¿Sabes? Bueno, y claro, porque es que llega un momento que conoce esa gente que dice, joder, tienen un nivel y tienen una idea y más o menos, pues creo que esto sería beneficioso para el país. Y entonces crees en ello. Pero ha llegado un momento de involución. ¿Por qué se tiene a esta gente? Es que es bueno para la izquierda que hagáis una depuración intelectual. Garzón, cuando estaba diputado, era uno de los diputados que estaban mejor valorados. Bueno, sí, ¿verdad? Madre mía. Sobre todo porque apenas hablaba y no hacía nada. Entonces es una forma en política. Porque Garzón, bueno, es economista, lógicamente la economía que él defiende no la defendéis vosotros. No, perdona, aquí, perdóname que te diga, no es un problema de si uno es liberal monetarista o es liberal de la escuela de Chicago o es liberal de la escuela de austriaca o es un keynesiano. No. Es que hay cosas que año tras año, década, lustro tras lustro, década tras década, se viene demostrando que produce un efecto determinado o el efecto contrario. Y la simple observación te hace ver que ese tipo de política tiene estas ventajas o tiene estas. Yo no soy un liberal monetarista, es más, los odio. Pero realmente lo que no quiero es es decir, lo que en 1869 Marx dijo, desde luego no puedo. Y durante muchos años yo he sido absolutamente keynesiano, más de Galbraith, el americano, pero después te vas dando cuenta de que hay una parte. Yo he venido mucho aquí, incluso en esta mesa, Mariana Mazzucato, la secretaria de la comisión esa italiana que tiene un libro, El Estado Emprendedor, y he creído mucho en que el Estado tiene una capacidad, y eso dirías, oye, pues eso es socialdemócrata, pero una cosa es eso y otra es
el manifiesto de Marx. Entonces, ¿tú eres de quién has dicho, del economista americano? Bueno, no, que yo estudié mucho tiempo a Galbraith, ¿no? Que me parecía que pero que estás más en esa línea. Estaba más en esa línea que en una teoría de Milton Friedman monetarista. Bueno, pues hablando... que en cambio era el economista de cabecera de Reagan, ¿no? Bueno, pues hablando del tema que nos ocupa, que ha iniciado toda esta polémica de carne, en Estados Unidos hay un repertorio que para qué te cuento, pero hay una recomendación especial. A mí las hamburguesas nunca me han gustado, porque no me ha gustado la textura y no sé. Y sin embargo, llegué a probar una en un sitio que yo creo que es el palacio de la hamburguesa a nivel planetario. Se llama Smith & Boleskine. En Nueva York. En Nueva York. Es que dices, bueno, esto no es una hamburguesa. Esto no es una hamburguesa. Esto es, como diría Eusebio Villanueva, el arquitecto concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Esto es excelso. Excelso. En fin. Bueno. Hoy tienes la escopeta montada para todo el mundo, macho. Hoy está No. Es que, oye, que nos estamos tragando la Agenda 2030, sí, el Plan 2050. O sea, por ejemplo, todo lo que tú has empezado a decir, eso... Yo no he llegado a leérmelo ni me lo voy a leer en la vida, pero los ojeadas, 600 y pico, creo que eran 676 páginas de lo que es el plan 2050. Y tú te das cuenta que es una economía dirigida donde de alguna manera estás mintiendo, porque tú eres capaz de decirme dentro de 10 años cuál va a ser. O sea, ahora preguntas a la gente, oye, ¿qué coche te vas a comprar? Y dice, en este momento lo tengo complicadísimo porque no sé. Porque al final, ¿cuál va a ser? ¿La eléctrica? ¿La del hidrógeno? Es decir, estamos en una evolución donde en cualquier momento hay tanta gente a nivel mundial, afortunadamente, investigando, que a lo mejor resulta que la tecnología... Y tú has puesto todos los huevos en ese cesto y resulta que se queda obsoleto en 3 años. Por lo tanto, las sociedades tienen que ser mucho más abiertas. Es decir, es como decir, yo quiero que la sociedad sea mejor. Pues ¿por dónde empiezas? ¿Por el consumo de carne o por dar civilización a la gente? Yo lo he dicho al principio, si el problema es que hemos derivado todo el debate al consumo de la carne, a esta campaña que ha habido agresiva en contra de las declaraciones del ministro, que a lo mejor el ministro puede haberlo hecho de una forma mejor para mejorar la comunicación. Pero encima de la mesa está, de un punto de vista económico, que hay un problema ambiental y la economía se tiene que adaptar a ese problema ambiental. La economía tiene unos límites que están afectando al planeta y eso tenemos que revisarlo de forma sosegada, serena. Y todos estamos de acuerdo que fomentar las energías renovables y todo ese tipo de cosas. No hay una Biblia que diga cómo hay que hacer eso. Como pero eres muy joven... está encima de la mesa el problema y es el debate creo que el ministro ha intentado trasladar. Lo que pasa es que al final pues se ha difuminado en otro tipo de cuestiones, que ya nos quedamos con el chascarrillo del presidente, lo que ha dicho, que nos ha estado afortunado, de la falta de comunicación con el ministro de Agricultura y con la indignación que ha producido entre muchísima gente. Entonces, pues al final... Pues bueno, no deja de ser opiniones, pero yo me quedo con el mensaje de fondo que es el problema ambiental y la necesidad de reflexionar de un punto de vista político y económico. Y eso también es crear civilización. Pero mira, yo, como eres muy joven, pues permíteme que introduzca un par de comentarios. Cuando se estaba hablando de que íbamos a llegar a 5.000 millones de personas, se hablaba de cómo resistiría y cómo. Estamos en 7.000. Quiere decir que hacer ese tipo de previsiones y tal es muy complicado, y yo vuelvo a lo mismo. Es decir, si nosotros nos preocupa, o sea, el señor Zapatero monta el tema de las renovables y tal, y ahora ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos comprando a Marruecos electricidad térmica pero con alto contenido en carbón. En cambio cerramos en carboneras cuando Alemania recientemente ha inaugurado una de ciclo combinado con la misma tecnología y no mejor que la que teníamos en carbonera. O sea, somos más papistas que el Papa. O sea, nos cargamos las nucleares, energía limpia y peligrosa, pero que existen muchos mecanismos para eso y se la compramos a Francia, como tú bien acabas de decir. O sea, no se puede hacer demagogia, hay que tener el sentido práctico. El problema es que nosotros seguimos obsesionados
como dice Andrés Oppenheimer, obsesionados por el pasado, guiados por la ideología, mientras otros países están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. Y nosotros el pragmatismo lo utilizamos poco. O sea, permitimos que todos los demás hagan su business, hagan su negocio, y nosotros nos quedamos. Queremos ser los más papistas del mundo, queremos ser los líderes. No, vamos a ir equilibrando. O sea, empiece usted Estados Unidos, empiece usted China por reducir los consumos de CO2, y ahora nosotros vamos a ir desarrollando tecnología para ir reduciéndola. Pero no nos vayamos a que la esté soltando Marruecos, nosotros le compramos y cerramos nuestra central térmica de Carbonera, que es mucho menos contaminante. Bueno, pero son contradicciones. Pues ya está. Es que yo no estoy dispuesto a cabalgar con contradicciones. Eso lo dejo para el instinto. Yo eso lo dejo para el instinto Pablo Iglesias. Yo estoy dispuesto a cabalgar con cosas que forman parte del sentido común, de la inteligencia y de lo que haga a mi país más rico. Lo que pasa es que nos tenemos que ir a publicidad, pero claro, todo esto es que me retrotrae y digo, es que claro, los extremos se tocan, porque es que resulta que ahora mismo lo que pide el ministro comunista Garzón es que se reduzca el consumo de carne, por lo menos a la mitad de lo que sería el consumo ideal, que serían 500 gramos, medio kilo a la semana, pues 250 gramos a la semana, y digo, coño, pues igual que Franco, porque es que en los tiempos de Franco, pues tú te referías, dices, tú es que eres muy joven, Quique, ¿sí? Bueno, en los primeros tiempos de Franco el Estado intervenía en la economía muchísimo. Sí, hombre, claro, por supuesto. Claro, pero ojo. No, pero que no es el tema. Sí, ya, que eso es económica. Nos metemos en otro debate. Es que eran las costumbres que había en las viviendas, en las casas, en los hogares, en las familias, y es que en mi casa se comía todos los días, pues había un plato de comida, como se suele decir, que eran potajes, y además como mi familia viene de la Ujar de Andarás, pues no te cuento nada de las recetas con sustancias. Bueno, y luego los domingos era arroz con pollo, solo los domingos. El domingo era arroz con pollo. Pues quiere volver a los tiempos de Franco y a las costumbres franquistas. Y en muchos sitios de Cataluña, entre ellos en mi casa, canalones. Sí, hombre, es que en Girona o en Tarragona. En Tarragona. Bueno, es otra cosa. Y algunos que se hacían con paté de pollo, o sea, con hígado de pollo. Los canelones de hígado de pollo son muy de Valencia también. Bueno, pues en fin, que volvemos a lo mismo. En casa, un día a la semana, pues arroz con pollo, o una chuletita, o un medallón de ternerilla, Bueno, pues un día, pues como se hacía en los tiempos de Franco. Vamos a volver al año, arroz con pollo, en los domingos. Al año 52, en el que se acabó el racionamiento. Yo no estaba en ese año, pero bueno. yo tampoco. Pero estamos yendo, parece que queremos ir ahí a... Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos y les contamos más cosas que también ocurren en Almería, algunas previsibles, ya pasaban en la Edad Media. ¿Qué digo en la Edad Media? Pasaban incluso en el año 1. En el año 1 ya pasaban estas cosas. Hablaremos de la Iglesia enseguida. Joder.